Hasta ahora hemos señalado en primer lugar la importancia y la necesidad de la doctrina social de la Iglesia, la importancia en aquella visión del Santo Padre que la doctrina social de la Iglesia es una prolongación de esa verdad total que la Iglesia tiene que enseñar sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Señalamos también la importancia teológica que esa doctrina social de la Iglesia tiene, al indicar qué significado importante tiene para que el hombre pueda alcanzar su destino final, para salvar su alma, de qué manera influye en eso el ambiente o el orden de la sociedad en la cual vive, que puede ayudar al hombre a realizar su plenitud como hombre o que puede hacérselo enormemente dificultoso. Y luego, a partir de ahí, dábamos ampliamente la definición de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y señalábamos las dos fuentes de las cuales esta doctrina parte o esta doctrina nace. Decíamos que son conocimientos adquiridos por la filosofía social y por la teología social. Es decir, en primer lugar, por la razón del hombre, que analizando su propio ser y analizando su naturaleza social, deduce de ahí una serie de conclusiones, de normas o de principios. En segundo lugar, a partir de la palabra de Dios que ilumina al hombre también en su realidad social. Indicábamos algunos ejemplos de lo primero. Decíamos cómo el hombre, por la razón, anteriormente a la fe, el hombre llega a una serie de conocimientos y de conclusiones en este orden que tienen que ser comunes a todo hombre con uso recto o correcto de la razón. El otro día señalábamos, por ejemplo, hablando del tema de la familia, hablando del tema de la unidad y de la indisolubilidad de la familia, decíamos, no es que yo estoy en contra del divorcio porque soy católico, porque es un sacramento, no, porque la misma naturaleza del amor y de la familia exige unidad e indisolubilidad. Eso viene por la razón, no por la revelación. La revelación después viene a confirmarlo, la palabra de Dios, pero es la razón humana. Y lo mismo podríamos decir de otra serie de elementos de la doctrina social. La necesidad de la presencia de una autoridad en el orden social es algo que no viene solo por la revelación, viene por la razón del hombre, que se da cuenta que no puede existir una sociedad sin autoridad. Los deberes y los derechos fundamentales del hombre es algo que el hombre puede llegar a determinar por su razón. El derecho a la vida, por ejemplo, y derecho a la vida desde el primer instante de la concepción, no es solamente la fe la que me dice que desde el primer instante de la concepción existe allí una vida humana. Es la misma ciencia la que me está afirmando esa verdad. El derecho del hombre a la propiedad de los bienes y al mismo tiempo las limitaciones de ese derecho, es decir, la función social que tiene la propiedad. Es algo a lo cual llega la razón del hombre, anteriormente a la revelación. Pero decíamos que Dios habla por los dos caminos. Dios habla en la palabra de Cristo, en el Evangelio, en la Escritura, pero Dios habla también cuando Dios ha creado al hombre con una naturaleza determinada, para vivir en sociedad, para vivir en familia, para utilizar de los bienes de la tierra. Y por eso la Iglesia, en su doctrina, toma los dos elementos. Todo aquello que a través de la razón podemos llamar el orden natural o el derecho natural, o el orden natural de la sociedad, y todo aquello en lo cual la palabra de Dios viene a iluminar la realidad social del hombre. Así como poníamos ejemplos de aquello que tomamos a partir de la filosofía social por la razón, también lo podríamos poner a partir de la teología social. Porque hay hechos que sin la iluminación de la palabra de Dios no se entienden en la sociedad. Tomemos un ejemplo, la presencia del mal y del desorden en el mundo y en la relación entre los hombres. No hay una explicación para eso
si no recurrimos a aquella verdad que la palabra de Dios nos enseña, y es que en el principio de la historia el hombre volvió las espaldas a Dios, el hombre pecó. Y que ese pecado del hombre no solamente rompe su relación con Dios, sino que inmediatamente afecta al orden social. El pecado de Adán inmediatamente tiene una consecuencia social. Empezando por cuando le aparece el Señor y le dice: Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, con un gesto de correcto caballero, la señala a Eva y dice: yo no fui, fue ella. Y terminando, cuando la cosa se vuelve trágica, y Caín le parte la cabeza a Abel de un garrotazo, o sea, el hermano que mata al hermano. Es decir, el pecado original desde el principio tiene una consecuencia social, y lo tiene a lo largo de toda la historia. La presencia del mal en las relaciones entre los hombres. Alguien decía una vez: van los hombres a quejarse a Dios y le dicen: Señor, ¿por qué en el mundo que vos hiciste hay tantas injusticias, hay tantas guerras, hay tantas miserias, hay tantas porquerías, hay tanta mentira? Y Dios le responde: y si todas esas cosas no le gustan, ¿para qué las hacen? O sea, no es Dios el que introduce el mal en la relación entre los hombres, es el hombre que hace un uso malo de su libertad. Y la historia no se entiende sin esa relación al pecado original, por ejemplo. No la entienden los liberales con Rousseau. Rousseau se da cuenta de que existe el mal en el mundo, pero ¿cuál es la disparatada explicación que busca? El hombre es bueno, pero la sociedad lo hace malo. Es decir, bueno más bueno más bueno igual malo. Porque si todos los hombres son buenos, ¿cómo puede existir el mal en la sociedad? No lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la palabra de la revelación. Ni la entiende tampoco el marxismo. Y sin embargo el marxismo se da cuenta de que existe el mal en el mundo. Pero con una visión materialista pone el mal ¿en qué? Para el marxismo la propiedad privada es una especie de pecado original que causa inmediatamente la división del hombre en clases, y al causar la división del hombre en clases, causa la división de la sociedad en opresores y oprimidos, y entonces, bueno, viene toda la dialéctica de la lucha de clases, que en algún momento, a través del proletariado redentor, lleva hacia una sociedad que, por haberse suprimido la propiedad privada, va a ser una especie de paraíso en la tierra, la sociedad sin clases, la sociedad sin Estado. O sea, en el fondo el marxismo es una transposición materialista de lo religioso a lo social tomado en su aspecto más material. Pero ¿parte de dónde? Desconoce la realidad del pecado original en la sociedad. Y entonces pone el pecado donde no está. Rousseau lo ponía en la sociedad, Marx lo pone en la propiedad privada de los medios de producción. Los dos se equivocan. Y tenían que equivocarse. ¿Por qué? Porque le falta la palabra de Dios que ilumina esa realidad que es la presencia del mal en el mundo. Entonces no basta solamente con la razón del hombre para analizar la sociedad y para analizar los principios que tienen que regir o gobernar esa sociedad. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da una fuerza verdadera a la solidaridad humana, que no puede ser solamente una solidaridad biológica como la de una especie de animales. Lo decíamos el otro día también, al hablar de en qué se funda la dignidad del hombre. No es solo en su naturaleza racional, sino en última instancia en que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con un alma inmortal. No podemos entender la historia también sin la palabra de Dios. La historia del mundo es como un proceso que viene de Dios por la creación y que marcha hacia el encuentro con Dios en la escatología. Entonces, también la palabra de Dios tiene mucho que decir para iluminar el orden social. Lo que en un plano natural puede ser simplemente solidaridad humana, en un plano sobrenatural, es decir, iluminado por la revelación, es caridad cristiana, es amor del prójimo por amor de Dios. Y la doctrina social entonces se compone de ambos elementos. Es la razón del hombre que reflexiona y que saca conclusiones y que en su naturaleza y en la de la sociedad descubre normas de orientación, y es la palabra de Dios que ilumina desde lo alto esa misma realidad. La otra vez poníamos el ejemplo de la familia.
el hombre y la mujer creados el uno para el otro, para la unión, en el amor, en la fecundidad, etcétera, etcétera. Y decíamos, todo eso es por el orden natural, es por la razón, que lo deducimos simplemente al analizar la naturaleza bisexual del hombre y el hecho de que estar creados uno hacia el otro. Pero la luz de la palabra de Dios nos dice más todavía. O sea, Dios no destruye con su gracia eso que Él ha puesto en la naturaleza. Lo asume y lo eleva en el sacramento a un plano infinitamente superior, pero no lo destruye. Es decir, la doctrina social mira entonces la realidad total, natural y sobrenatural. Mira por la razón ese orden natural, es decir, un orden social que sea conforme a la naturaleza del hombre, como Dios lo ha creado. Y mira, iluminando con la palabra de Dios esa realidad, un mundo impregnado por el espíritu del Evangelio. Este conjunto de conocimientos que adquirimos a partir de esa doble fuente, la razón humana y la palabra de Dios, son conocimientos, lo decíamos en la definición, sobre la esencia y el orden de la sociedad humana y sobre las normas que se fundan en ellos. Es decir, sobre esencia y el orden de la sociedad, sobre lo que la sociedad es y las normas que se fundan en ellos, es decir, sobre lo que la sociedad debe ser. El deber ser nace ¿de dónde? Nace del ser. A veces nosotros lo tenemos y lo tenemos incluso como católicos, ¿no es cierto? Es un poco ese problema, el pensar que las normas o los mandamientos son una cosa como añadida a nuestro ser desde afuera. Hay gente que se lo imagina a Dios así, incluso queriendo cumplir los mandamientos. Pero se lo imagina a Dios, qué sé yo, como una especie de tirano caprichoso, o piensa que un día Dios se levantó de mal humor y dijo, vamos a jorobarlos a los hombres, y le mandó los 10 mandamientos a Moisés, donde nos prohíbe hacer algunas cosas que resultan más o menos divertidas y nos obliga a hacer otras cosas que por ahí nos resultan un poco cuesta arriba o un poco aburridas. Algunos piensan entonces que las normas, es decir, que la ley de Dios es algo que Dios impone desde afuera. No, Dios no impone desde afuera como un tirano caprichoso. Dios crea al hombre con una naturaleza determinada. ¿Y de dónde sale la norma o el mandamiento? De que el hombre debe vivir para alcanzar su plenitud conforme con esa naturaleza que Dios le ha dado. Es por eso por lo que un científico, digamos, si no era católico cuando escribe su libro, como Alexis Carrel, La conducta en la vida, analizando desde el punto de vista médico, biológico, psicológico, el ser del hombre, prácticamente llega a conclusiones que en un 95% coinciden con las de la moral católica, porque dice, si el hombre está hecho así, entonces el hombre, para obrar coherentemente con su naturaleza, tiene que obrar de tal y de tal y de tal manera, y de esto se deduce tal y tal cosa. Y si el hombre obra así, el hombre alcanza una plenitud, y si el hombre obra en contra de eso, el hombre se destruye. Es decir, los mandamientos de Dios no son un capricho que Dios nos impone, sino que son una señal que nos muestra cuál es el camino hacia nuestra perfección como seres humanos conforme a nuestra naturaleza. Es lo que pasa, qué sé yo, para una comparación elemental, ¿no es cierto? Cuando la mamá le dice al chico, no comas eso que te va a hacer mal. Y el chico, no, yo lo quiero comer. O sea, bueno, comelo, haz lo que quieras, y después no me vengas a llorar que te duele la panza. O sea, ¿qué es? ¿La mamá impone la norma como un capricho? No, simplemente le está señalando al chico lo que es bueno para él. Y si el chico no la obedece, él sufre después las consecuencias. Pero la norma no es una imposición que viene desde afuera, es algo que está en la naturaleza de la cosa. Esto se come y eso no se come. Esto se come en determinada cantidad y si como más que eso me hace mal. Eso está en la naturaleza del hombre, está en la naturaleza del niño. Entonces la madre lo que le impone no es un mandato caprichoso,
Lo que le impone es algo que lo que hace es señalarle lo que es conforme a esa naturaleza. Y eso es lo que pasa con la ley de Dios. Cuando analizamos la naturaleza del hombre, entonces decimos, el hombre para alcanzar su perfección, tiene que obrar conforme a esa naturaleza que Dios le ha dado. Ese era el sentido en el que se puede decir, por ejemplo, que el SIDA es un castigo de Dios. ¿En qué sentido? Uno dice castigo de Dios y se lo imagina a Dios en una especie de laboratorio en el cielo fabricando microbios del SIDA. No me hicieron caso, los voy a reventar. No. Es que Dios crea al hombre con una naturaleza y el hombre tiene que obrar conforme a esa naturaleza. Y cuando el hombre obra en contra de la naturaleza, cuando el hombre en el uso de su sexualidad o en el uso de la droga está obrando en contra de la naturaleza, es la misma naturaleza la que se venga. Ahí está el castigo de Dios. No que Dios le pegue con el SIDA como con un látigo, no. Es como el chico caprichoso que no hizo caso de las palabras de la mamá y que después le duele la pancita. Lamentablemente son chicos grandes, las macanas son demasiado grandes y las consecuencias son trágicas, ¿no es cierto? Pero es aquello que dice alguno, eso de que Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Y Alexis Carrel llega en su libro a el concepto de pecado, no al concepto teológico de pecado, sino de pecado contra la naturaleza. Y bueno, como esto existe en la naturaleza individual del hombre, existe también en la naturaleza social del hombre. Y si uno analiza el ser del hombre, entonces puede sacar una serie de normas de conducta que el hombre debe seguir si quiere llegar a su perfección y a su plenitud. Y si uno analiza lo que la sociedad es, el orden de la sociedad, el orden de la convivencia humana, uno puede deducir de ese orden una serie de normas que es necesario seguir si queremos que esa convivencia entre los hombres sea posible. En última instancia es lo que hace el Papa Juan XXIII en esa encíclica a la cual hacíamos referencia, la Pacem in Terris, donde dice, si no queremos que el mundo se destruya por una guerra nuclear, bueno, al menos tratemos de respetar estos principios. Si no, la naturaleza se venga. Como cuando el hombre en su vida personal actúa contra su naturaleza, come lo que no debe, consume drogas, y eso lo destruye, lo mismo pasa en la sociedad. Si una sociedad no está dispuesta a seguir las normas del orden natural, ni a dejarse iluminar con las palabras del Evangelio, esa sociedad marcha hacia su propia destrucción. El hombre, y lo señala el Papa en más de una ocasión, puede intentar edificar la sociedad al margen y en contra de Dios. Pero una sociedad edificada al margen y en contra de Dios solo puede edificarse en contra del hombre. Y basta con mirar el mundo que vivimos. Es la consecuencia de haber querido crear un mundo al margen de las normas que Dios nos da, en el orden natural y en las palabras del Evangelio. Por eso vivimos este mundo, en tantos de sus aspectos. Por eso vivimos un mundo que marcha, por muchos aspectos, hacia su destrucción. Porque no se ha sabido sacar de la observación del orden social lo que la sociedad tiene que ser conforme a la naturaleza del hombre y al plan de Dios. Y por último, en esta definición, primero, repito, las dos fuentes, principios que el hombre busca con la filosofía social, la razón del hombre, y iluminando con la palabra de Dios, la realidad social, teología social, sobre lo que la sociedad es, y a partir de ahí, sobre las normas que nos indican lo que la sociedad debe ser. Y termina la definición, que es del cardenal Hefner, diciendo, aplicables a la respectiva situación histórica. Tenemos aquí entonces como dos aspectos. La doctrina social de la Iglesia, de esa observación del hombre hecho para vivir en sociedad y de la sociedad de los hombres, deduce por la razón e iluminada por la palabra de Dios
una serie de normas, principios u orientaciones, aspecto teórico, que tienen que ser después aplicados a la realidad, aspecto práctico. Podríamos señalar en esto como 3 niveles. El primer nivel es el de la doctrina. Aquí están los principios fundamentales. El segundo nivel es un nivel que podríamos llamar de orientación o de iluminación. Perdón, lo llamaría más de orientación, porque aquí estos principios tienden a iluminar las circunstancias concretas. Y por último, el tercer nivel, que es el nivel de la acción. Es decir, cuando estas normas no solo iluminan una situación, sino que son aplicadas de una manera concreta a las circunstancias concretas en las cuales el hombre vive o el hombre se encuentra. El primer nivel es el de la doctrina, es el de los grandes principios. Es refiriéndose a ese nivel que el Papa Pío XII decía que la doctrina social de la Iglesia es para el católico obligatoria. Es decir, que uno no puede, digamos, apartarse de ella, un católico, como no puede apartarse de las normas de la moral, si quiere ser coherente con su catolicismo. Ya decíamos que la doctrina social no es una mera construcción sociológica o política, sino que es parte de la integrante de la visión cristiana del hombre. Es decir, el católico que quiere ser coherente no puede apartarse de estos principios. En un segundo nivel, estos principios iluminan las circunstancias. Normalmente los principios son los que podemos encontrar en cualquier manual de doctrina social. El curso es breve, pero nos detendremos sobre alguno de esos principios fundamentales. Pero después, en cualquier manual uno encuentra los principios fundamentales que rigen la convivencia entre las naciones, los principios fundamentales que tienen que regir la orientación del Estado, los principios fundamentales que tienen que iluminar el orden económico, los principios fundamentales sobre la familia, etc. Eso lo encuentra uno en cualquier manual, ese orden de los principios. Pero no basta quedarse allí. Es doctrina social de la Iglesia, pero es doctrina que tiene que iluminar la acción. La otra vez decía que uno podía quedarse en 2 errores opuestos, ¿no es cierto? O ese angelismo y ese individualismo, diciendo yo me preocupo de rezar, de mi salvación individual y no me importa nada de lo político, de lo social, de lo que me rodea. Y el otro que era entender a la Iglesia como una especie de partido político de fuerza para provocar revoluciones. Aquí también uno podría quedarse en una pura afirmación de los principios, pero sin aplicar esos principios a su acción en el campo profesional, en el campo educacional, en el campo político, etc. O al revés, uno puede creer que los principios no sirven para nada y entonces caer en una especie de pragmatismo, de practicismo. Si no, acá lo que importa es la acción concreta, lo que importa es cambiar las cosas. Eso de que la política es el arte de lo posible y que ha dado tantas veces lugar a tantas degradaciones de la palabra política que hasta uno la escucha siendo una cosa tan noble, política, polis, el bien de la sociedad, la preocupación por la polis, por la ciudad, por la convivencia entre los hombres, y es una palabra que ha llegado a sonar para muchos casi como una mala palabra, precisamente por entenderla así, como el arte de lo posible, y por entender lo posible como, qué sé yo, como el arte de
del juntar votos a costa de cualquier cosa, como el arte de la trampa, de la mentira, de la trenza, del enriedo, etc. Eso es querer llevar una acción sin doctrina. También lo señalan los santos padres. Toda acción supone una doctrina. La acción sin doctrina es ciega, es una acción loca. Es como uno que vive pero no sabe para qué vive. Si uno no tiene en su vida algunos principios orientadores, vive sin saber para qué vive. Su vida no tiene sentido. Y eso vale para la vida de cada hombre y eso vale para la dimensión social del hombre. No puede haber una acción, un compromiso en el orden temporal, en el orden social, en el orden económico, si ese compromiso no está iluminado por la luz de una doctrina. Entonces andamos a ciegas, andamos a tientas. Cuidado con los dos errores. Ni quedarse en una afirmación puramente teórica de principios, entonces no serviría para nada la doctrina social de la Iglesia. Sirve si tiene capacidad para iluminar la vida concreta y los problemas concretos del orden social, del ambiente social en el que vivimos. Y por otro lado, repito, el otro error, el creer en la acción sin doctrina. Las dos cosas, la doctrina y la doctrina iluminando la acción. Eso es lo que busca la doctrina social de la Iglesia. Son tres niveles en esto. Podríamos decir que de los principios hay como un descenso. El primero es el de los grandes principios doctrinales, la afirmación, por ejemplo, de la primacía del bien común en el orden social, la afirmación de la necesidad de una autoridad y de que esa autoridad viene de Dios, la afirmación del principio de subsidiariedad, por ejemplo, etcétera. Luego, la orientación que consiste en iluminar con estos principios. Normalmente es aquí donde se quedan las intervenciones del magisterio eclesiástico, en el campo de la iluminación. O sea, cuando el Papa habla sobre una situación mundial determinada, cuando el Papa habla sobre la paz, o habla sobre la presencia de la injusticia en determinados sectores, o señala el problema de los crímenes o el problema del terrorismo. Cuando el Papa, ahí ¿qué es lo que está haciendo? Está iluminando. Normalmente este es el plano de los documentos sociales publicados por los obispos o por las conferencias episcopales. Están, digamos, en un plano intermedio. No son un puro estudio doctrinal, pero tampoco son la plataforma de un partido político. Están ubicados en un plano intermedio. Iluminan la economía con los grandes principios de la doctrina social, pero no dan recetas económicas para solucionar este problema concreto. Dan las normas generales, las orientaciones. Normalmente los documentos que publican los obispos después de una reunión de la conferencia o publican un comunicado, lo que tratan de hacer es esto, es este plano de iluminación. Y luego, al llegar al plano de la acción, es el plano del compromiso concreto que cada cristiano, de acuerdo al ambiente que le toca actuar, asume iluminado por esas orientaciones y por esa doctrina. Normalmente, ese plano, de la acción concreta, en el orden social, en el orden económico, en el orden político, ya no corresponde ni a los obispos ni a los clérigos. Es el plano que corresponde propiamente al laico cristiano comprometido en su ambiente social y que guía su conciencia como cristiano por los principios cristianos, que quiere ser coherente en su obrar social, en su obrar en el campo educacional, en su obrar en el campo político, y quiere ser coherente con sus principios cristianos. Normalmente, decíamos, llega hasta aquí. El Papa, el sacerdote, el obispo, puede recordar los grandes principios, puede iluminar las realidades sociales con esos grandes principios, pero normalmente su acción está en otro terreno, está en el terreno del apostolado directo, de la preocupación por las almas. Lo que decíamos la otra vez, la Iglesia puede iluminar
con la palabra, recordando los principios del orden natural o con la palabra del Evangelio, puede iluminar el orden político, pero la Iglesia no puede hacerse partido político. Estos tres niveles también son tres niveles de exigencia. Aquí en el nivel de los principios decíamos lo del Papa Pío XII. La doctrina social de la Iglesia es obligatoria para aquel que quiere vivir de acuerdo a su conciencia cristiana. En este plano de la orientación o de la iluminación, los principios son los mismos, pero no siempre es la misma la exigencia que tiene un documento cuando está iluminando circunstancias concretas. Ahí ya hay una mayor, digamos, posibilidad, algo de esto veremos al tocar el valor del magisterio de la Iglesia, pero ahí se da con más facilidad una posibilidad de equivocarse. Hay cosas que son prudenciales en ese sentido. Los principios que tiene la Iglesia en el orden moral sobre la sociedad, eso está claro, pero muchas veces la aplicación de esos principios es prudencial. ¿Qué tendría que haber hecho el Papa en estas circunstancias? ¿Hablar o callarse? Eso a veces solamente se sabe a posteriori. Y a lo mejor se equivocó, no en los principios, en la aplicación de los principios, en lo prudencial de esos principios. O sea, mientras más bajamos a las circunstancias concretas que son infinitas, el juicio se vuelve a veces más dudoso. Al mismo tiempo que San Francisco de Asís quería ir a predicar al gran visir para convertirlo al catolicismo, los caballeros cristianos afilaban sus espadas para cortarle la cabeza al gran visir si trataba de entrar en Europa. Prudencialmente eran dos opciones distintas, las dos legítimas. San Francisco de Asís la miraba iluminada por la palabra del Evangelio como apóstol. Los caballeros cristianos recurrían a un derecho natural como es el derecho de legítima defensa. Si San Francisco hubiera convertido al gran visir, a lo mejor la historia sería distinta. Pero Europa siguió siendo cristiana por los caballeros cristianos que afilaban sus espadas para parar la invasión de los moros. Podría haber sido al revés. Es decir, mientras más bajamos del orden de los principios al orden de las circunstancias concretas, hay, digamos, un campo más grande para lo que podemos llamar las opciones libres. Y que se da sobre todo aquí, que se da sobre todo en el terreno de pasar a la acción, en el momento de las recetas concretas, en el momento de las soluciones totalmente prácticas. Y ahí es donde precisamente el cristiano tiene que tener una mayor libertad, es decir, sí actuar de acuerdo a su conciencia cristiana. Si yo quiero considerarme católico, no puedo, como decíamos, dejar el catolicismo como algo reservado, como un sentimiento íntimo, como algo totalmente privado, y después en mi conducta no actuar como católico. No. Tengo que ser coherente en todo mi obrar. En todo mi obrar. Mi obrar en el campo profesional, educacional, económico, en lo que sea. Tengo que ser coherente con los principios que me iluminan. Pero puede darse que dos católicos, perfectamente buenos católicos los dos, y de buena fe los dos, uno vea una solución y otro vea otra solución para estos problemas, y que las dos soluciones puedan ser perfectamente compatibles con los principios. La diferencia está en la aplicación de esto a las circunstancias. ¿Qué sé yo? Un ejemplo concreto. La Iglesia puede, en tiempo de elecciones, la Iglesia puede publicar un documento diciendo: recuerden los católicos la responsabilidad que tienen en frente a este acto electoral y recuerden que tienen que obrar como cristianos, como católicos. Recuerden que no pueden votar por un partido que afirme esto y esto y esto. Es decir, que no respete determinados principios, que no respete la vida, por ejemplo, que no respete ciertas normas de justicia, que haga profesión de ateísmo público, que desconozca los derechos de la Iglesia, etc. O sea, la Iglesia puede dar esas normas generales,
Pero la Iglesia no puede, la Iglesia, digamos, jerárquica, enseñante, no puede, y normalmente no lo hace, decirme tenés que votar por este partido o tenés que votar por este otro partido. Y ahí es donde pueden darse opciones distintas entre los católicos, incluso entre los sacerdotes. Por eso no es la pregunta que normalmente antes de las elecciones hay que hacerle a un cura. Padre, ¿y por qué tengo que votar? ¿Qué le parece? Si uno da la opinión ahí concreta, es una opinión personal, como ciudadano, digamos, no como sacerdote. A menos que fuera una cosa tremendamente clara, digamos. Acá tenemos un partido inspirado claramente en los principios cristianos y enfrente a esto tenemos un partido ateo, materialista, marxista, etcétera, y hay una opción entre las dos. Bueno, en ese caso se podría bajar más hacia lo concreto. Pero, lo señalo, este es un campo de opciones libres, y donde en los cristianos pueden darse opciones diversas, incluso hasta en cierto modo enfrentadas, aunque los dos pretendan actuar iluminados por los mismos principios. Los principios son algo necesario, son algo claro en sí mismo, tienen capacidad de iluminar, pero mientras más descendemos a lo concreto, son muchas más las circunstancias las que pueden variar. Por eso mismo, el sacerdote al cual corresponde fundamentalmente esta misión de iluminar, no puede tener un compromiso de tipo partidario. El único compromiso que puede tener es con la verdad, es con la justicia. Y la misma verdad y la misma justicia puede exigirme que en un momento apruebe la actitud de una persona, la actitud de un gobierno, de un funcionario, de un sindicalista, y que en un momento sea capaz de criticarlo. O sea, no estoy comprometido con esto. En un momento a lo mejor puedo decir, y lo puedo decir con claridad, esta huelga es justa porque está defendiendo determinados derechos que evidentemente, claramente aquí hay una situación de injusticia y aquellos que han ido a la huelga tienen razón. Pero en otro momento podré decir, no, esta huelga no es justa porque tiene exigencias desorbitadas o porque causa un daño al bien común que es tremendo. Y son los mismos, yo no estoy comprometido con este sindicato, no, estoy comprometido con la verdad y con la justicia. Y en otro momento como sacerdote podré decir, mire, ¿esta huelga es justa o es injusta? Mire, no tengo la menor idea, no sé. Porque acá se está jugando un problema técnico del cual yo, desde el punto de vista de la doctrina social cristiana, le puedo decir, bueno, una huelga es justa en tales y tales circunstancias, pero no sé si aquí se dan las circunstancias. Y es lo que pasa muchas veces con los obispos, los van a ver, qué sé yo, los van a buscar de mediadores, a veces en cosas temporales, pero sí, pero uno escuchó a la CGT y después escuchó a los empresarios, y parece que se vivieran dos situaciones totalmente distintas, y a lo mejor uno que no tiene la cosa de, tengo los datos de esto y me parece que tienen razón, pero veo todos los datos de esto y también me parece que tienen razón, y no puede ser que los dos tengan razón al mismo tiempo. Si no me consta con claridad la justicia o la injusticia de una de esas situaciones determinadas, en mi función como sacerdote de iluminar el orden temporal con la palabra de Cristo sobre la justicia, prefiero callarme la boca. Tengo que tener la humildad de decir, no sé, no entiendo. Porque muchas veces eso se presta a confusión, ¿no es cierto? Muchas veces se presta a confusión. En la Iglesia hace falta una gran prudencia en esto. Y no siempre se guarda esa prudencia. Muchas veces tenemos que recordar aquello que decía alguna vez Ignacio Anzoátegui. No importa tanto que los curas metan la mano en política, el problema es que no metan la pata. Y muchas veces lo que pasa es eso, que cuando uno se mete en un terreno que no le corresponde, que no es propio, lo que mete no es la mano sino la pata. Y eso muchas veces crea confusiones entre los fieles. Pero ¿por qué Monseñor fulano dice tal cosa y el otro dice tal cosa? Pero ¿por qué? Mire, yo fui a preguntarle antes de las elecciones y resulta que un padre me dijo que votara por los demócratas cristianos, el otro por los justicialistas y el otro por el Partido Demócrata. Porque son opiniones personales de él, porque son aplicaciones concretas que él hace, porque es un campo de opciones libres, porque es un campo donde la doctrina social de la Iglesia me podrá iluminar desde arriba, pero no me pone enfrente a una opción que se me tenga que hacer obligatoria en conciencia. Entonces, ¿qué es lo que importa? Es aquella frase tan antigua que ya la traen los padres de la Iglesia, creo que es el mismo San Agustín. En las cosas necesarias, la unidad. En las cosas que son dudosas, la libertad,
y en todo la caridad. En las cosas necesarias, es decir, en el orden de los principios, aquí la unidad. Cuando esos principios comienzan a iluminar, bueno, aquí podemos mantener la unidad, pero aquí la libertad. En lo que es dudoso, la libertad, y en todo la caridad. No pretender imponer cuando yo tengo a lo mejor una opción concreta tomada enfrente de una situación concreta que puede darse en este plano y que depende de las circunstancias o que depende de lo prudencial o de la información, no puedo querer hacerme dueño yo de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, eso es lo que pasa muchas veces. Hay gente que busca el compromiso de la palabra, ¿pero por qué? Porque quieren jugar la Iglesia a favor de ellos. O porque ellos se sienten dueños de la verdad en un terreno en que esa verdad no es tal, no es tan total. Me está iluminando, me está mostrando el camino, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión. Es lo mismo que muchas veces pasa en la vida privada de una persona. Yo obro de acuerdo a los principios cristianos, pero ¿y en esta circunstancia qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tengo varias posibilidades, y estas 3 o 4 posibilidades están de acuerdo con la moral cristiana, no hay nada que ver. Entonces la decisión es mía. Yo como cristiano, yo como católico tengo libertad en esto, tengo libertad en este terreno. La Iglesia me puede decir a un matrimonio cristiano, bueno, hay que ser generosos en la comunicación de la vida, y hay métodos para la regulación de los nacimientos que no son lícitos o no son morales. Pero la Iglesia no me dice, ¿cuántos hijos tengo que tener? Y bueno, eso lo tienen que decidir los esposos. Eso no le corresponde ni al sacerdote, ni al confesor, ni a la Iglesia. Uno puede iluminar una moral matrimonial con unas palabras. Y lo mismo puede darse en muchas circunstancias. También así, en la vida social. Es lícito evadir impuestos. De acuerdo a lo que me enseña la doctrina social de la Iglesia, existe obligación de pagar los impuestos. Es el impuesto una obligación que hace al bien común. Pero, ¿y si esos impuestos son excesivos o son injustos? Y bueno, entonces uno podría no pagarlos en tanto cuanto son injustos o en tanto cuanto son excesivos. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el límite? O sea, el principio está claro. El bien común me exige un aporte para la sociedad. Me exige aportar al bien común. Es decir, el Estado tiene derecho a pedirme un impuesto, tiene derecho a pedirme una colaboración. Como en determinadas circunstancias serias, por el bien común, el Estado tiene derecho, por ejemplo, a expropiar una propiedad privada. Pero, digamos, ¿dónde está la cosa? Soy yo el que tengo que analizar en conciencia. Con mucha facilidad nos podemos macanear en eso. Como a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, llegar a decir objetivamente, no, este impuesto es cierto y claramente injusto. Alguno piensa que todo el impuesto entero es injusto, o que todo impuesto es injusto por el solo hecho de ser impuesto. No, hay una obligación de conciencia, pero ¿dónde está el límite? Ahí es donde uno tiene que realizar el juicio prudencial, y por eso, como lo señalamos, mientras más uno va bajando las circunstancias concretas, la cosa se hace más difícil, y entonces es lógico que ahí puedan darse opiniones distintas o posiciones distintas. Lo que importa es eso, no querer dar aquello que es opinable como si fuera doctrina de la Iglesia sí o sí, como si fuera infalible, como si fuera dogma, y respetar al otro que puede tomar una actitud o una posición distinta en este terreno. Bueno, vamos a terminar por aquí. En la próxima clase tocaremos algunos principios, de esos principios fundamentales acerca del hombre y del orden social.